Entonces, el nombre completo es Néstor Omar Salas. Él es licenciado en Pedagogía Social, profesor universitario, técnico superior en Administración de Empresas y técnico superior en Seguridad Pública. ¿Sí? El tema que va a desarrollar hoy es Seguridad Pública en Santa Fe, Gestión y Desafíos. ¿Sí? Bueno, y ahí sin más preámbulos los dejamos con Néstor para que pueda desarrollar la exposición de hoy. Buenas tardes, gracias por la convocatoria al espacio NOS, muy importante de Santa Fe. Así como me presentó, vamos a sumarle que estoy retirado de la policía y puedo expresarme ahora en época de retiro con un poco más de libertad, cumpliendo el deber ético de la confidencialidad en algunos temas que he trabajado. Sumando la presentación, yo fui policía en el sur de Santa Fe y policía instructor o de formación, como se explica. Referente al tema que vamos a explicar, voy a explicar, está en agenda de hace unas décadas y no es tradicional que se explique en estos temas en la última década. Es más tradición que explique un ingeniero agrónomo o un veterinario o un médico alguna problemática. En el último año se abrieron más espacios para hablar de la seguridad pública. La salud pública, la seguridad pública, la educación pública. Derechos esenciales, ampliando que la seguridad pública es como el disfrute o el goce pleno de todos los derechos, sumando al derecho a la vida, al derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. Para hablar de seguridad pública, tenemos que decir que la seguridad pública necesita de conocimientos empíricos de otras disciplinas. Por ejemplo, la sociología, la criminología, la antropología, la psicología social, la pedagogía, es decir, que tiene que tener conocimientos, la seguridad pública. A mi entender, podemos definir, dar un concepto de seguridad pública aclarando que el responsable de la seguridad pública es el gobierno de turno en la figura del gobernador, según la Constitución provincial, siendo responsable el que ganó las elecciones. Después delega a un ministro que es según la ley de ministerios. Entonces, la seguridad pública necesita de lo jurídico, obviamente de la abogacía, en lo jurídico mirada en lo civil, en lo penal. Es decir, que la seguridad pública sería, y lo podemos dejar como títulos, modalidades, modos para abordar, gestionar el conflicto, sea delito o no, con dos interrogantes, ¿cómo y cuándo? Según la propuesta que decida la persona que está votada. Repito, modalidad o modo para abordar y gestionar el conflicto, sea delito o no, con interrogante, ¿cómo y cuándo bajas las herramientas? ¿Me van escuchando bien? Sí, se te escucha perfecto. Okay. Sí, está perfecto. Entonces, priorizando la vida, digo dos normas constitucionales, evitando un mal mayor y priorizando la vida.
La herramienta más visible institucional es la policía. Cuando se habla de políticas públicas referente a la policía, es solamente política pública de una institución estatal. Repito, cuando se habla de política pública e institucional, de la policía solamente de una institución, que la herramienta es para mantener el orden. La policía pone límites. Así lo dice la ley orgánica policial. Es la institución que tiene a su cargo el mantenimiento del orden. Ahora vamos a mechar con un poquito de la realidad en diferentes partes del mundo o en diferentes provincias argentinas. Hay dos paradigmas de miradas políticas: mantenimiento del orden o gestionar el conflicto o gestionar la conflictividad. Ahora sumo un poquito más el concepto, a mi entender, de la función policial. Recordamos que en las ciencias sociales no hay fórmula para abordar un conflicto. También en las ciencias sociales hay diferentes miradas según en qué contexto expliquemos. Por ejemplo, allanamiento en lo civil es una mirada y allanamiento en lo penal es otra mirada. Eso que lo expliquen los abogados del equipo de ustedes. Entonces, la parte de prevención. ¿Qué es una prevención? A mi entender, la policía realiza una prevención, pero asociándola con el verbo disuadir o disuasión. Porque la policía son actores uniformados estatales que ponen límites. No comparto el término de la policía previene, porque el término prevenir, a mi entender, refiere al liderazgo local, comunal, municipal, referente a la prevención social, por ejemplo, referente a la prevención ambiental, referente al ambiente, al contexto donde se vive en el barrio, o la prevención comunitaria para abordar una problemática de una comunidad. Puede ser una comunidad deportiva, cualquier comunidad tiene una problemática. Entonces, yo utilizo el verbo prevenir cuando ingresamos en la función estatal, municipal o comunal. ¿Alguna pregunta por ahí? Me dicen, a veces enseña, alguna pregunta, me cortan, o vamos bien. Vamos bien, siempre generalmente dejamos las preguntas al final, pero no sé si pueden hacerlo. Recuerden que acá abajo el Meet tiene la función de levantar la mano, el que quiera puede levantar la mano hacia un costadito y podemos darle la palabra, ¿sí? Pero si no, puede continuar con la charla y después al final ahí hacemos las intervenciones. Muy bien, seguimos explicando. Estoy hablando de lo técnico, no doy datos porque estadística no soy más estatal, pero hablo de lo técnico, de lo científico. Entonces, persuadir es ingresar, trabajar un conflicto sin utilizar la fuerza pública. A mi entender, cuando la policía va a abordar un conflicto, ya estando uniformado, trabaja con el verbo disuadir, porque ya está negociando la crisis con el primero en llegar, siendo auxiliar de la justicia. Ese rol está estipulado por la Constitución y las leyes. Ahora voy a opinar y me hago cargo de lo que opino. Entonces, que dejo como interrogantes para los abogados constitucionalistas
si algún gobierno provincial puede alterar ese rol por la política pública y después manda a la legislatura un proyecto para que tenga acción legítima o por consenso. Entonces queda el interrogante, si el ministro tiene un poder para, por ejemplo, dividir la policía o tiene que esperar el consenso legítimo del Poder Legislativo. Porque en la República todos estamos controlados. Los fiscales son controlados por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo es controlado por el Poder Judicial y así sucesivamente. Entonces queda como interrogante qué atribuciones tiene el ministerio y qué no. Muy bien. El Ministerio de Seguridad es de 2007, es decir, que tiene 13 años. La Policía de Santa Fe tiene más de un siglo. La Policía de Rosario tiene una década más que la policía a nivel provincia. Entonces, la última reforma de la policía fue en el 2006. ¿Cuál es la problemática? Que, a mi entender, que le restó identidad a la policía de la provincia de Santa Fe con la reforma. Porque el hábito o el hábitus, para lo que leen sociología Bourdieu, en Latinoamérica, no estamos en Europa, en Latinoamérica, habla de oficiales y suboficiales. Para ilustrarlo, jerarquía acá en el pecho, suboficiales, y jerarquía en el hombro, los oficiales. Entonces, una opinión que estoy dando que después del 2006, en la reforma de la policía restó su identidad a sus actores. Estoy opinando en democracia, estoy dentro de lo técnico. Es decir, que la institución policial tiene hoy problemáticas porque no está terminado, y ya lo vamos a explicar en otro taller, o personalmente cuando termine la pandemia, cuando den permiso, no está terminado los reglamentos de la reforma del 2006, hace 14 años. Y hoy por hoy, lo que estoy hablando según la prensa, legítimamente el gobierno de turno ingresa 3 leyes en la legislatura. Eso es legítimo, pero lo que ingresa son leyes, pautas y normas, no un plan, un programa referente a la seguridad pública. Es mi título, es una opinión, porque en las ciencias sociales tenemos diferentes miradas. No es la lógica como la matemática, no es la lógica como la ingeniería o la medicina. Feliz día en los días de los médicos, hoy. Muy bien, sigo explicando. Es decir, que hay 3 proyectos actualmente en la legislatura, pero por reforma de ley, no un plan de seguridad pública. Entonces, la prevención ambiental de todo el contexto, por ejemplo, primer nivel, luces, limpieza de baldíos. Por ejemplo, según la prensa y según Canal 3, Canal 5, en la balacera en la sede policial últimamente había basura dentro del entorno de la sede policial provincial, según Canal 3, plásticos, desechos. Es decir, que ahí estoy hablando de diagnóstico, no estoy juzgando a los actores estatales, ¿está claro? Es decir, que ahí no alcanzó, no voy a decir falló, no alcanzó la prevención ambiental del entorno. Estoy hablando de primer nivel.
prevención comunitaria referente a abordar una prevención. Todo eso es local, a mi entender. La Constitución de la provincia dice que es provincial. Por eso queda en debate si lidera la seguridad pública la ciudad metropolitana, Santa Fe individualmente o Rosario, o la provincia. Eso queda en debate. Es decir, que la policía es solo una institución que tiene a su cargo el mantenimiento del orden. Va a mantener el orden, va a poner límites. Personas uniformadas, cumpliendo con el deber. Por eso, a mi entender, la parte de gestionar el conflicto lo tienen que ser actores municipales. Más allá de técnicas internas para negociar la crisis, lo utiliza la policía para evitar utilizar la fuerza pública, si es que puede utilizar la fuerza pública, porque debe utilizar la fuerza pública, porque la policía tiene atribuciones para utilizar la fuerza pública. ¿Me expliqué? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, estamos hoy por hoy en toda la Argentina en una carencia de identidad, sí. La policía previene y gestiona el conflicto. La policía mantiene el orden, disuade, pone límites. No le tiene que dar otro rol que no corresponde, porque la policía no le va a decir cuando va recorriendo, necesitas trabajo al vecino. ¿Me explico? Ese trabajo tiene que ser municipal, por la prevención social, según la política que proponga la persona que ganó las elecciones. Al dividir la policía, queda a criterio de la persona que es votada y tiene todo su derecho, pero a mi entender le resta identidad y le resta unificación de fuerzas. La policía tiene que tener identidad, cumplir con el deber, estar claro, como dice la ley. Cuando utiliza la policía la violencia letal, los títulos de la prensa es legítima defensa, pero que se encargue la justicia, pero se tiene que trabajar por el cumplimiento del deber. Estoy diciendo que la policía puede utilizar la fuerza pública dentro del cumplimiento del deber. No avalo, obviamente, algo irregular, no avalo, ni hago apología, pero sí tiene que estar, cuando se juzga a un actor estatal, policial, tiene que juzgarse por el cumplimiento del deber, no por su legítima defensa. Un vecino puede hacer uso de su legítima defensa, que lo trabaja algún abogado penalista, un vecino, pero no un policía. Si cometió una irregularidad, bueno, que sea sancionado y penado. Pero siempre en la mirada del cumplimiento del deber. Eso es lo que necesita la policía, identidad. ¿Preguntas? Néstor, sí, acá tenemos una pregunta de Carlos, me parece que levantó la mano, así que vamos a darle la palabra a él. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, sí. Se escucha. Néstor, cuando usted hablaba de dividir a la policía, ¿podría explicar ese concepto? ¿A qué hace referencia? Hablo lo que es público. En el portal Santa Fe dice que la policía está dividida en 3. Es una página oficial. Policía preventiva, de investigaciones y de control. A mi entender tiene que ser un jefe de policía, como lo estipula la ley orgánica, porque todavía no salió la reforma. ¿Puede la provincia hacerlo? Sí, porque es votado, tiene todas las atribuciones, pero queda a debate para los abogados constitucionalistas, para eso está la legislatura. Tiene que estar unida un solo jefe, un solo cuerpo, un solo comando. El comando es las decisiones.
tiene que tomar decisiones la parte policial respetando la conducción política. O sea que el comando tendría que estar unificando las tres funciones que usted mencionó. Claro, con las necesidades o las problemáticas reales, porque la Constitución de la provincia dice el bienestar general. Entonces, por ejemplo, los policías rurales, llamados los Pumas, ¿pueden trabajar en la ciudad? Sí, cuando hay un conflicto social por decisión del jefe de provincia o del gobernador, puede rotar los actores públicos. Por eso para mí es necesario para que tenga, porque estamos hablando que hay que poner obstáculos democráticos contra el crimen. Para el crimen hay que estar unido, no dividido. Es una opinión de sentido común en Estado de Derecho. Las problemáticas, a mi entender, según la prensa, no digo datos estatales porque no, ahora no soy más estatal, el delito visible, el crimen organizado, es objetivo, y la sensación de inseguridad, que es subjetiva, es el miedo a las personas mayores, estafas telefónicas, el miedo a salir. También es problemática para el vecino la sensación de inseguridad, y también se tiene que abordar, porque hay que pensar en el entorno de una víctima o un damnificado, cómo sigue el trauma después que se sufrió un delito. Repito, problemáticas: delito visible, crimen organizado y sensación de inseguridad. Ejemplo del crimen organizado es solo un ítem, es la barra brava de los clubes. El primer ítem. Entonces, delito visible, el que se observa. El delito no visible es el llamado de guantes blancos. Entonces, el delito visible, todos los delitos se abordan. Repetimos el concepto: abordaje y gestión. ¿Cómo y cuándo? ¿Qué prioriza? ¿Qué orden de prioridades tiene el que ganó las elecciones? Dejo el interrogante para el debate del grupo NOS. Gracias por la convocatoria. Para el debate: ¿el diagnóstico es participativo o no? ¿Por qué no se puede hacer un diagnóstico participativo? El diagnóstico lo hace el Estado, pero ¿por qué no puede escuchar a los ciudadanos hacer su propio diagnóstico de la vivencia que tiene el vecino? Podríamos llamar diagnóstico participativo, porque como pedagogo social yo puedo dar un diagnóstico de la persona que escuché, pero a lo mejor no lo comprendí, porque el término comprensión es más profundo que entender. Comprender. Entonces, ¿qué interpretamos por seguridad ciudadana en un Estado de Derecho para respetar las instituciones? Ser escuchado un sector, respetando su idea para sumar una propuesta. Ese rol lo podría escuchar un intendente o un presidente comunal. ¿Por qué nombro a los presidentes comunales? Porque parte del crimen organizado, por ejemplo, pasa por la 012 y hay pueblos importantes donde altos criminales están en el entorno de Rosario, no en Rosario. Entonces, el cordón rural tiene que incorporarse y escuchar sus necesidades. Ejemplo: seguridad vial,
falta la rotonda de la ruta 18 o Biolagos hacia el sur y la 012. Entonces tenemos seguridad pública, responsable el gobernador, seguridad comunitaria, referente al abordaje de una comunidad, deportiva, de la que sea. Seguridad vial, referente al tránsito. Seguridad rural, referente al grano, al vandalismo rural, a la protección de los grandes capitales, que el grande capital del campo hay que protegerlo porque le da trabajo al obrero. Seguridad tecnológica. Está la propuesta del gobierno, pero ¿qué prioriza la sociedad? ¿Las luces sobre Avenida Uriburu o más cámaras? Eso lo decide quién gana las elecciones, pero se puede dar una sugerencia. Tal barrio necesita más limpieza, no cámaras. Ese capital se puede dar para la prevención social. Ejemplo de prevención social. Prevención, cuando hablamos, no significa que abordemos un conflicto. Puede ser delito, puede ser delito o no. Todo es conflicto. Puede ser delito o no. Prevención social, por ejemplo, damos clases a personas analfabetas. Ejemplo, otro ejemplo. Personas empleadas domésticas, se reúnen 20 personas y cada mes, con un convenio privado, se incorpora a una empresa para que la incluya en el AFIP con un monotributo. Un ejemplo de prevención social. Todo eso es trabajo local. Y la empresa que dona ese monotributo a esa empleada doméstica, que no está incorporada en el AFIP, tiene menos impuestos, que lo trabajen los contadores después ustedes, yo estoy hablando de seguridad pública, tiene menos impuestos porque hizo una colaboración con el Estado. Poner cámaras en la, ejemplo, autopista y la 012 está protegiendo Rosario. En la entrada a Santa Fe desde Pergamino no hay obstáculos democráticos estatales entrando por Peirano. Tiene que haber un cartel, un obstáculo, una cámara, algo estatal, presencia del Estado. Tiene que estar presente. Así, esto es subjetivo lo que voy a decir ahora, así vamos trabajando porque hay una cultura de desprestigio a la policía. Entonces hay que crear una cultura de prestigio a los actores estatales, poniéndole obstáculos. Un ejemplo, dentro de la formación policial, espero que no lo retiren, termina el círculo virtuoso cuando el egresado de la formación policial va a desfilar al monumento con su uniforme, su presentación a la sociedad. Eso es la policía de proximidad, está cercana. Termina círculo virtuoso. Eso no es conductismo, como se critica. Ingresaron todos los de las fuerzas. Estoy haciendo una opinión como vecino. Tiene que estar uniformado, presente, el egresado en la sociedad, en un lugar porque va a ser un vecino uniformado, va a representar a la sociedad. Entonces, la decisión de las políticas públicas decide el gobernador de turno de cada provincia. Hay mesas de diálogos, pero es necesario alguna reforma a mi entender. Por ejemplo, el control estatal
es para la policía. Está bien que exista asuntos internos, pero tiene que estar en todos los actores estatales. La parte política superior a la policía también tiene que estar controlada en forma independiente. Todos se tienen que controlar. Opinión. ¿Preguntas? Complejo es, ¿no? Sí, lo que se nota es todos estos ámbitos de, digamos, de conexión, ¿no? Como usted va nombrando, los abogados, los economistas, que también tienen que intervenir un poco a lo que es la hora de solucionar las temáticas que se presentan. Me parece que eso es importante. Javier acá creo que levantó la mano para poder intervenir. Javier, te damos la palabra. Javier, tenés que encender el micrófono para poder hablar. Ahí está, ahí está. Creo que ahí lo hizo. Sí, veo que visto de cuál es policía, cuál es seguridad, cuál es justicia, cuál es el tema de la prevención, es importante cómo lo presenta para ver la cantidad de coordinaciones que deben realizarse, ¿no? Un poco lo que dijiste vos. Mucho. Me ganaste. Entonces, ejemplo, ocurre el delito. El fiscal de turno investiga, no hace prevención. ¿Me explico? La prevención, explico, ambiental en general, prevención social y prevención comunitaria es municipal, también se puede unir con una comuna o con la provincia. Podríamos llamar con muchos autores en América prevención criminal. Ahí cuando unís el Ministerio de Seguridad con el Ministerio Público de la Acusación, que son los fiscales. Un eslabón más arriba con la investigación criminal sería prevención criminal. Ejemplo, el servicio penitenciario depende de otros ministerios en este gobierno de turno. Entonces, política criminal sería qué unión existe entre el servicio penitenciario con el Ministerio de Seguridad. Hoy por hoy no depende el servicio penitenciario del Ministerio de Seguridad, de otro ministerio. Entonces, esto es multicausal, muy complejo. Un fenómeno que tiene muchos factores. Ejemplo, choque con muertes puede ser el auto, la persona, pero a lo mejor la persona manejó y no pagó el crédito en el banco, entonces salió mal manejando, chocó y está divorciado. Entonces, un ejemplo, hay muchas causas. Muchas causas. Sería no rotular cuando se habla de orden algún sector. ¿Vos sos de derecha o no? No, estamos hablando de orden. Para educar o entrenar a los policías tiene que haber una forma priorizando la vida, que estén entrenados. Tiene que ser conductismo, tiene que ser inmediato, porque está en juego la vida. Hay cosas que no se puede debatir. Es imperativo. Se ordena y punto. Es imperativo porque está en juego la vida. Creo haberme explicado. Hay cosas que no se puede debatir. Entonces, la formación tiene que ser, volviendo un poco a la formación, con identidad, mucho orden, mucha exigencia, con vocación y con sobre todo un buen uniforme que es el rol de la presencia con el vecino. Sí, yo para que el policía esté tranquilo porque es una persona.
No, que me parece que es verdad que muchas veces los medios de comunicación también influyen un poco para lo que es una figura por ahí desprestigiada del policía, con algunas notas que salen. Entonces eso me parece que es como el primer camino, volver a dar la autoridad, volver a generar prestigio y que se entienda, digamos, cuál es la función y el deber que deben llevar adelante. Claro. Entonces, para el prestigio de la institución es un trabajo entre todos. Todos tenemos que ayudar. Para el prestigio. No hay ciudad sin delitos. No existe ciudad sin delitos. Francia tiene muchos con los conflictos sociales, con atentados hoy por hoy. O sea que no hay ciudad sin delitos. Tampoco hay en el mundo instituciones policiales sin corrupción. Entonces, el interrogante es, del nivel de corrupción que hay, es bajarlo. Es bajarlo. En ocasiones hay casos resonantes, pero como vecinos no sabemos el nivel de corrupción que existe. Hasta ahora no se está publicado. En ocasiones el gobierno utiliza a los actores estatales, la institución es corrupción, pero es corrupta, pero tienen que dar cifras para ver si es alto o bajo. Repito, no hay institución sin corrupción, tiene que ser bajo. No hay ciudad sin delitos, tiene que ser bajo. Volviendo a la problemática, delitos visibles, entonces, en Santa Fe hay que bajar, con el interrogante cómo y cuándo, el nivel de violencia. ¿Quién tiene los datos precisos, exactos, objetivos fuera de la política? Los sociólogos del CONICET de Rosario. Eso es objetivo. La ciencia. Hasta el 2013 era lateral la violencia letal y el homicidio. Ahora no sé si es lateral. ¿Qué es lateral? Cuando es de la misma comunidad. Entonces, si la violencia letal dejó de ser lateral, ahí estamos problema. El delito es el mismo, pero aumentó el nivel de violencia. ¿Me explico? Ocurrió un robo, pero si el robo es con la agresión, según el otro día ataron a una abuela, entonces aumentó el nivel de violencia. No estoy dando cifras, estoy dando interrogantes. El CONICET tiene esos datos. Objetivos. Porque los datos del Ministerio Público de la acusación tienen sus datos. La salud, por ejemplo, la provincia referente a lesionados o fallecidos, hospital provincial, tiene sus datos. El ECA, salud municipal, tiene sus datos. La prevención criminal sería unir todos los datos para ver qué nivel tenemos. Hasta ahora no está publicado en la página estatal para poder hacer una crítica constructiva. Si aumentó la violencia o no. En esto Ángel tenía una pregunta también que había levantado la mano. ¿Querés, Ángel? Sí, la pregunta que quería hacer es si la información del CONICET es pública y si está accesible vía internet, si nos puede dar la página directamente CONICET Rosario, ¿sería? CONICET Rosario, ahí están científicos, van muchos estudiantes y hay sociólogos, antropólogos, criminólogos, tienen su director. Muchos son conocidos porque son docentes de facultad. Entonces sería objetivo. Muy bueno. Lo tiene que pedir una institución o una organización esos datos para realizar un plan, una propuesta, con la evidencia. Por ejemplo, acá en el departamento, sí. ¿No estarían accesibles para el público en general esos datos o sí? Decide el CONICET
según sus pautas, sus normas, si es para un bien común o si es confidencial o no, o si lo pide la justicia. Hay una ley de inteligencia nacional y también hay una ley de seguridad interior, y la Fiscalía tiene inteligencia, entonces se debe respetar la información. Sería el dato del vecino, se procesa, llega información. Paralelo a la información están las investigaciones. Todo eso va a una inteligencia. A mi entender, tiene que ser una sola inteligencia, centralizada, no descentralizada, porque se pierde y puede perderse alguna información muy importante. Una sola inteligencia y la prevención descentralizada. A mi opinión, no todo centralizado desde una capital. Por ejemplo, la prevención en Villa Gonor Galvez, 200.000 habitantes, que tiene río y muchos puertos, tiene que ser diferente a la prevención de Venado Tuerto, que no tiene río, misma cantidad de habitantes. Diferente prevención. Sería inteligencia centralizada, prevención descentralizada para una mejor transparencia. Si hablando no, de transparencia, el problema que muchas veces se suscita es que se ven el crecimiento del delito, el avance, por ejemplo, que ha tenido en nuestra provincia el tema de la droga, por ejemplo, o la corrupción en diferentes estamentos, inclusive importantes. Yo diría que una buena policía tendría que poder acceder a todos los ámbitos donde se producen delitos y acceder de manera efectiva, porque son policías y se terminó. De la misma manera como el control de la policía debería ser efectivo y real, digamos. El tema es que, por lo que uno puede apreciar, muchas veces los estamentos políticos de conducción del Estado no son ajenos a muchas situaciones de corrupción. Muchas veces hasta se convierten en agentes, cuando no en socios. Por eso, el tema de la falta de acceso a información es un problema. Nosotros vemos los resultados, la cantidad de muertos que tenemos, por ejemplo, en la zona de Rosario, los intereses que hay ahí atrás. Por ahí tenemos la suerte de que algún sociólogo haga algún trabajo bueno, y bueno, nos vamos enterando. Pero bueno, no es suficiente. Muy bien. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Ángel Granato. Ángel. Yo soy jubilado fiscal, digamos, así que algo conozco del tema. Estoy hablando con un experto. Bueno, no tanto. Usted tiene mucho conocimiento que yo no tengo. Bueno, pero es una realidad lo que yo más o menos estoy diciendo. Creo que todos lo podemos firmar acá porque es algo público, ¿no es cierto? El tema es cómo salimos. Ese es el asunto, cómo vamos mejorando, que es para lo que nos convoca y estamos aquí en NOS, ¿no? Porque para hacer lo mismo, no. Entonces, nombró, gracias Ángel por sus palabras, un gusto a todos. Problemáticas, corrupción policial. Como dice la prensa, hay que ver si es alta o baja. Yo no estoy diciendo que es baja, estoy diciendo que comparado con, por ejemplo, la policía de Paraguay,
según Robert Thomas, belga, experto en táctica, son parecidas a Policía San Pablo, la ciudad más grande de Latinoamérica, con la rosarina, el perfil, el hábito del policía. Entonces, no sabemos si alta o baja. Ahora decide el gobierno que prioriza las problemáticas sobre el diagnóstico del gobierno. Si es la violencia letal, las balaceras y el nivel de violencia. ¿Cómo se baja? Tiene que ser un abordaje multiagencial. El de seguridad pública tiene que tener equipos de diferentes disciplinas y el que votado decide. Pero no enfocarse en algo, por ejemplo, el debate de los actores del Ministerio de Seguridad, si va a la legislatura, tiene que ser político, pero el debate técnico tiene que ser con técnicos, no políticos. Porque los legisladores políticos pueden tener su disciplina, pero no pueden saber de todo, por eso tienen sus asesores. No pueden salir, votan educación, salud, seguridad, medio ambiente, producción, industria. Tienen su equipo correcto, no pueden saber de todos. Por eso el debate tiene que ser con un equipo técnico público, si se hace, con los actores de turno estatales. La parte técnica. Porque la pregunta sería, ¿qué trabajo hay del servicio penitenciario al Ministerio de Seguridad? ¿Qué abordaje hay? A lo mejor lo están haciendo, como vecino pregunto. ¿Cuál es la política de prevención criminal con 3 ministerios? ¿Qué abordaje se está haciendo con todo el cordón de la ciudad de Rosario? Interrogantes son. Por ejemplo, un ejemplo. La comisaría de Álvarez, un ejemplo, tiene categoría, digo comisaría, técnicamente a los vecinos. La sede policial tiene categoría de subcomisaría, porque depende de Rosario. Están los reglamentos. Pero el interrogante está, ¿por qué mi pueblo Santa Teresa tiene categoría de comisaría y Álvarez más cerca, más problemática, tiene categoría de subcomisaría? Esos temas hay que tocar. Eso hay que debatir. Eso hay que actualizar. Esos temas hay que actualizarlo. Eso hay que actualizarlo. Ahí, un familiar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante toda la reflexión que... Seguimos entonces. Seguimos. Bien, sí. Entonces, la prevención, la policía tiene la información, como explicaba Ángel, cuando va en flagrancia. Es confidencial al fiscal. Trabaja el fiscal de turno con la nueva reforma. Y después el policía dejó de trabajar. Salvo que el fiscal autorice, pero que hable un abogado penalista, cómo trabaja la inteligencia de la fiscalía. Porque el fiscal es un empleado estatal. También tiene que tener su confidencialidad y sus pautas de reglamento, como dice el código, ¿no es cierto? Resumiendo, y vamos a las preguntas, sería, la policía es una herramienta, una institución, nada más, para mantener el orden. La prevención ambiental, prevención comunitaria, prevención social, eso es local. Podemos nombrar infinitas prevenciones, porque estamos en las ciencias sociales, hay que crear alternativas para que el vecino tenga un vínculo cuando crece. Tenga un vínculo, una identidad, su familia, sus lazos. Sería, me voy un poquito a la pedagogía social.
la familia, la escuela, el club, el deporte, con el arte. Si me pregunta, política de seguridad comunitaria, el club, el deporte, el arte, la competencia, los espacios, la reacción, la creación. La crítica de un sector. Está siendo conductista. No. Constructivista estoy haciendo, porque tiene que crear, tiene que haber espíritu de cuerpo, del lugar, de pertenencia en la persona. Tiene que tener su espacio, su identidad. Algo personal. A ver si se ve. Mi papá aprendió a leer y escribir en el servicio militar a los 20 años. Es decir, que el ejército le dio una familia. Y acá cuando recorría a caballo en una zona y a pie en otra. Mi papá falleció. Entonces, tiene que haber esa identidad que hasta ahora lo nombro. Tengo un norte. Me dijo, me dan permiso, nombro a mi padre, cuida a tu madre. Lo tengo acá. Eso hace falta, me voy un poco a la pedagogía social, eso hace falta ahora. Entonces, hay que crear. No quejarnos, no victimizarnos, crear. ¿Qué tenemos? Las personas que están formadas, aportar, crear, escuchar, debatir, proponer. Estamos presentes. Así que, ¿alguna pregunta por ahí? Sí, Una acá hora que estoy hablando. Javier tiene una pregunta ahí para hacer, así que Javier, si encendés el micrófono. Qué calor, quería ir a picar algo si no está. ¿Pregunten? Sí, bueno, un poco de cosas que me van quedando sueltas y que voy tratando de juntarlas para... es como que, viste, siempre se ataca que el conductivismo, que no el conductivismo, porque en definitiva lo que se defiende desde este progresismo es la anarquía. Cada uno arranque para donde quiera y después vemos qué pasa. Y de esa manera se destruye todo. Pero vos pusiste mucho énfasis en las cuestiones de identidad, y muchas veces la identidad también se regula desde el punto de vista de quién juzga el accionar. Lo empezaste y lo dejaste colgado ahí, como diciendo, la defensa personal es para el civil, no es para el agente policial tiene que juzgarse de acuerdo a su conducta. Bueno, este pantano se genera desde cuando juzgan a los militares también, qué sé yo, no sé, y después va corriendo y al final resulta que ni una maestra le puede decir a un alumno que tiene que estudiar. O sea que esa anarquía copó todo desde el principio hasta el final. Es lo que voy entendiendo. La pregunta sería, si podés completar un poco esto, y después, ¿cuál serían la secuencia de pasos que vos entendés? ¿Cómo empezamos a ordenar esto? Bueno, a ver si entendí. Referente, cuando se juzga a un policía, el título de la prensa es por legítima defensa. Tiene que juzgarse por el cumplimiento con el deber. Si utilizó la violencia letal, su arma. Si está fuera de la ley, bueno, irá sancionado, irá detenido, será condenado. O si no, absuelto, porque cumplió el deber, no que se defendió. Porque la legítima defensa, desde la mirada de la seguridad pública, tiene 4 tópicos: último recurso, oportuno, proporcionado, en defensa con el peligro inminente. Pero está el cumplimiento del deber. El policía decide en segundos lo que se decide en meses en la justicia. Menos de un segundo.
Policía es un ser humano, está entrenado para eso. Y la segunda parte, cómo comenzamos a generar espacios de debates para crear y exigir nuestros derechos, a ser escuchados. Pedir una audiencia, proponer, no todo el abordaje, empezar con una problemática. Puede ser que hay un club cerrado, puede ser que faltan los semáforos, faltan luces. Preguntar cuántos abuelos tienen necesidades, preguntar, acercarse a algún legislador para escuchar, porque los diputados representan, todos saben, a los habitantes, los senadores, los distritos. El tema de la rotonda, senador nacional, los senadores nacionales, donde yo le dije, pero a los diputados, que son nuestros representantes, van a dar un email legítimo, democrático, tener un acercamiento, proponer, pedir una respuesta fundada. ¿Por qué dice eso? Mostrar con evidencias, pruebas, esto es así porque esto no funcionó. ¿Por qué la ciudad de Santa Fe o los vecinos de Santa Fe no sabemos el límite de violencia letal? ¿Qué límite hay? Porque es diferente que lo hablen los matemáticos o los estadistas. Es diferente sacar la parte cuantitativa regional de los hechos que la provincia. Dan diferentes datos. Entonces, ¿qué dice el gobierno? No, yo estoy preguntando esto. Por ejemplo, si en Rosario, si el robo, ¿cuánto aumentó si es robo con muerte? Porque hasta tal fecha hubo, o tal mes, el hecho de robo, que igual hay que reprimirlo. Y hacerlo cesar y prevenirlo. Entonces, ¿robo con muerte cuánto hay? No sabemos. Eso significa que aumentó. Por ejemplo, en las balaceras. Según Canal 3 hubo 3 anoche. Entonces, ¿qué va a esperar? ¿Que sea una cuadra entera de balaceras? Porque el vecino, nosotros, me voy a la pedagogía, tenemos que tener capacidad de asombro para no naturalizar. Nos tiene que asombrar. Si no, lo naturalizamos. Y el gobierno tiene que tener plan A, plan B, plan C, plan Z. ¿Por qué? Porque el mejor plan, la realidad, esta es la frase de un amigo, el mejor plan no es mía, la realidad le produce cambios. O sea que el plan de seguridad tiene que estar adaptado a la realidad y que produce cambios. Y después, como dice otro amigo, es el estratega, el líder de la estrategia de prevención, tiene que saber discernir por ese plan y tener consenso y comunicación con la sociedad y el Poder Legislativo. Creo que fue claro. Sí, acá hay una pregunta. Carlos tiene una pregunta y Javier también. Después recuerden de activar los micrófonos para hacer las preguntas. Bueno, yo incluso ya por la hora me permito también agradecer, Néstor, el tiempo, el conocimiento compartido y la experiencia. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Y no será el primer y último encuentro. Ya nos seguiremos viendo. En segundo lugar, pensaba qué podemos hacer los vecinos, los ciudadanos de a pie, para esa proximidad, cercanía con la policía, para anudar los lazos sociales. En la primera charla de este ciclo, históricamente vimos que el país se hizo de abajo hacia arriba, desde los cabildos,
la plaza, la iglesia. Cuando todavía ni siquiera había escuela, se daba clase en la parroquia, en el mismo cabildo, las familias arraigadas, el sentido de vecindad, y después se fue haciendo el país de abajo hacia arriba de una manera muy natural, y le fuimos llamando federalismo, ese respeto a las autonomías provinciales, ese reconocimiento previo que no tiene que ser una dádiva a la vida local, municipal. Eso lo vimos en la primera charla. Es decir, que históricamente la Argentina se hizo así. Y usted mencionó algunas instituciones de esa base histórica. Obviamente que después se incorporó el club, pero ya estaba la parroquia, ya estaba la familia, estaba el cabildo, hoy diríamos está la municipalidad, el consejo deliberante, el distrito. Pero hay una realidad histórica que tenemos que vitalizar, por eso no se está en ese cometido, no es que estamos pensando un país que nunca existió. Entonces uno dice, a ver, los vecinos, ¿qué podemos hacer para estar más cerca de la policía? Para generar el vínculo de la confianza mutua. No es lo mismo seguramente Alvear, Álvarez, que Rosario, me refiero a la cantidad de habitantes. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para esa cercanía con la policía, para esa generación del vínculo de mutua confianza, sabiendo que es una institución, como usted también dijo, que tiene más de 100 años, y que los que están en el poder son inquilinos, por 4 años o lo que dure su mandato? Pero los vecinos siguen, la policía sigue, más allá de los cambios que pueda haber de tal o cual funcionario policial, ¿no? Por eso mi pregunta tiene que ver con la participación. ¿Cómo hacemos para generar, mantener, mejorar ese vínculo entre los ciudadanos, los vecinos, con la policía, con la comisaría? Porque hoy se ha quebrado la confianza a nivel social, la tenemos que recuperar de a pedacitos desde lo chiquito. Muy bien. Estar presente, acompañar, crear espacios, reconocimientos, desde si hay un procedimiento, alguna vecinal, alguna organización, algún espacio político, entregar, no todo, porque está cumpliendo con el deber el policía, algún premio, alguna mención, o a la persona o a la institución. Donar a una bandera, que se realice el izamiento de la bandera enfrente de la comisaría. Actos sencillos para estar presente. Participar, invitar a los actores estatales, se pide permiso, pero se puede invitar. Porque también no sabemos las problemáticas que tienen los actores fiscales. Deben tener otras problemáticas. También, seguramente. Son diferentes actores. Uno está en el lugar y el otro investiga, pero son diferentes actores que van de la mano. ¿Qué se puede hacer? Presencia, acompañar, respetando la institución y crear espacios para valorar, sumar valores, reforzadores positivos y negativos. No avalar lo que no corresponde y está fuera de la ley, y avalar cuando una persona se merece un premio, un reconocimiento. Una nota, mandar un email. Yo observé que 2 policías le faltaban uniformes, por ejemplo. Mandar un email respetuoso, legítimo. Publicar cuando es necesario, cuando no es necesario no. Buen uso de la comunicación con la prensa. Buen uso, estar en contacto con la prensa.
Así Bien, que muy agradezco la invitación. No sé si Javier querés hacer brevemente la pregunta, así ya podemos ir cerrando. Javier, acordate que debes encender el micrófono. Ahí, así hacemos la pregunta. Pasa que no me hacía caso la máquina. Sí, un poco estaba ahí, como arrancaste con la complejidad de los diferentes actores, y bueno, quizá un actor fundamental que no lo nombraste, pero no importa, está perfecto. Tampoco se puede nombrar tanto en la educación, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo uno puede fijar las prioridades? De decir, bueno, la justicia está íntimamente ligada a la policía, digamos, y tampoco nadie cree en la justicia, o sea que en definitiva, si no creemos en la justicia, no creemos en la policía, no creemos en el vecino, no confiamos en la educación, no confiamos en el trabajo, y entonces es tan complejo decir por dónde empezamos este rompecabezas que tiene décadas de destrucción. Esa insistía con la misma pregunta, no es que tuviera nada. Claro, nuevo, ¿no? referente, gracias Javier por la intervención. Hablamos de educación, es muy complejo. Podemos estar debatiendo para dar un taller de seguridad pública en un tema, al menos son 16, 20 talleres de un tema. Yo fui instructor para hablar en la bajada del patrullero, el desenfunde, llevan muchos talleres. La negociación, el entrenamiento de la persona, la prudencia, porque a veces no sirve de nada tener un actor táctico perfecto y no es prudente. Por eso hay que hablar de educación. La prudencia, es muy complejo este fenómeno para trabajar, para abordarlo. No hay que desalentarse. La herramienta del desaliento no. Tenemos que actuar. Yo dejé de ser estatal hace poco, de docente, porque estoy retirado hace un tiempo, hace poco, y la caja de jubilaciones me autoriza la docencia estatal. Me retiré porque estoy dedicándome estoy estudiando en la facultad, una nueva carrera. Entonces, decido opinar y hablar. Entonces ya es un paso, al menos para mí. En forma legítima, respetando la ética y la Constitución. No es tradicional que se hable así. Es tradicional que pueda hablar un farmacéutico, un ingeniero agrónomo, acá en la zona, pero no es tradicional. Así que yo estoy abierto para el debate. Algunas personas me conocen, estoy a disposición y hay varios espacios. Yo participo en algunos grupos sociales, hay varios espacios como ustedes. Habría que unirlos. Bien, muy bien, Néstor. Bueno, no sé si quiere dejarnos algún contacto, alguna red donde se puedan contactar para seguir comunicándose en el caso de que alguien esté interesado. Dejo mi teléfono 341-5870-730. Repito, 341-5870-730. Yo no uso redes. Ahí está, ahí yo lo Sí, pasé. estoy en redes, sí, por los diarios. Yo he participado en algunos canales, en algunas radios de Rosario. Estoy en redes, no tengo problema, pero no uso. Bien, Ustedes perfecto. son mis redes. Estamos ahí sumándonos. Bueno, muy valiosa la charla, la intervención, la posibilidad del diálogo. Coincido en esto, en poder acercarnos y generar lugares de acompañamiento y de pregunta y de reflexión, que es lo que necesitamos. Y bueno, acá justamente la idea de la charla de hoy era poder generar esos espacios, ¿sí? Para ser respetuosos de la hora, le agradecemos nuevamente, Néstor, la intervención, la posibilidad de que se haya conectado. Todos ahí yo dejé en el chat, escribí el número de teléfono y bueno, le agradecemos
de verdad, por el tiempo compartido. Gracias a ustedes, la inclusión social que hicieron conmigo y la convocatoria. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Agradecemos a todos los que estuvieron presentes también. Bueno, ya después vamos a pasar bien grabado el tema de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.